Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Dice Salmos 18:1. Amén. No sé por qué le quería decir que eso. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Hoy traigo un tema que se llama la justicia de Dios. La justicia, Dios es un Dios justo. Y la justicia es uno de sus atributos, como también el amor, que es el primero. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Estos son los atributos de Dios, ¿verdad? Entre otros, tal vez se me escaparon. Amén. Hoy le traigo una explicación de la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? Como mi hermana Verónica recitaba, busca primero el reino de Dios. Todas estas cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Todas las demás cosas vienen por añadidura, pero la palabra de Dios nos manda a buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Dios ponía en mi corazón, hermanos, el poder explicar esto, que es buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Podemos entender que un reino es un castillo con una ciudad al pie del castillo y donde vive el rey y sus habitantes, ¿verdad? Donde el rey provee para los que habitan ahí y los que habitan ahí también trabajan para el rey y así de esa manera, ¿verdad? Me voy a enfocar en lo que es la justicia de Dios porque tenemos un Dios justo y por medio de la justicia de Dios vamos a entender cómo es que el hombre es condenado, ¿verdad? No es porque Dios, hermano, hizo un infierno para que nosotros vayamos a dar ahí. Dios en ninguna manera hizo un infierno para el humano, eso no estaba en el plan de Dios. Pasa que el hombre con la desobediencia ha sido arrastrado hasta este punto, ¿verdad? Un punto de juicio. Pero en la justicia de Dios, en el amor de Dios, nos ha mandado a su Hijo para que nos rescate del pecado, ¿verdad? Y esto es lo que voy a tratar de poder explicar, hermano, para que podamos entender qué es la justicia de Dios, qué nos aparta de la justicia de Dios y que el antónimo de la justicia de Dios sería la ira de Dios. Amén. Voy a empezar con mis notas. Justicia en hebreo, mishpat. La naturaleza de la justicia tiene dos aspectos principales. Es el factor en función del cual se determinan penas por quebrantar las leyes. Porque la ley también está pegado con la justicia, ¿verdad? Porque por medio de la ley se puede explicar la justicia y la justicia está porque también hay ley. No sé si me entiende, ¿verdad? Pero voy a dar un ejemplo de lo que es justicia terrenal, justicia de aquí, de nosotros los humanos, que según Romanos 13 es impuesta por Dios. Amén. Una de las funciones de la justicia, como ya leí que hay que determinan penas por quebrantar las leyes correspondientes a la sociedad. Por ejemplo, yo me tomé este ejemplo, por ejemplo, por un speed limit ticket, un ticket de velocidad, ¿verdad? Hay una pena, puede valer de 0 a 5, es un tipo de penalidad, de 0 a 10 es otra penalidad, de 0 a 50 y así consecutivamente va subiendo la multa. Pero en esto tal vez no hay cárcel, tal vez hay puntos en la licencia, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, no llevar el cinturón de seguridad. Este es otro quebrantamiento de la ley. Cuando la justicia te agarra por no andar el cinturón de seguridad, te dicta un ticket, ¿verdad? Y por lo mismo, y al mismo tiempo lleva una multa. Pueden ser $40, pueden ser $80 por segunda ocasión y hasta $200 por tercera ocasión, hasta que así va subiendo la penalidad. Así funciona la justicia. Entonces el policía representa la justicia y él lo que aplica es la justicia según lo establecido por las leyes. ¿Sí me doy a entender? Hay otro tipo de justicia que es una justicia que tiene ventajas en la vida social.
Esto incluye los bienes materiales, como por ejemplo, derechos de participar en oportunidades y libertades. Es decir, la sociedad tenemos derecho a educación, medicina, y muchas cosas más que se estipulan bajo las leyes, ¿verdad? Para la ayuda del ciudadano. Por ejemplo, en España, dice mi hermana que la ley tiene que el sistema de salud es gratis para todos para los ciudadanos. Aquí en Estados Unidos tiene que tener un seguro, ¿verdad? Y así de esa manera está estipulado por la ley, que haya como una justicia en lo que es la medicina, ¿verdad? En Honduras creo que no aplica eso. Yo soy de Honduras, ¿verdad? En Honduras es un caso diferente, porque allá es un poco diferente la cosa, ¿verdad? Pero vamos a seguir explicando otro tipo de justicia. Me agarré esto que voy a decir es lo que haya más claro para poder explicar que podamos entender lo que es la justicia terrenal, ¿verdad? Para que así también podamos entender lo que es la justicia de Dios. Tenemos otro tipo de justicia, por ejemplo, que es la justicia migratoria. Hay muchos tipos de justicia. Por ejemplo, la justicia migratoria. La justicia migratoria tiene un tipo de ley que el aplicante tiene que llenar algunos requisitos para poder obtener un permiso o residencia o ciudadanía, ¿verdad? Entonces, el aplicante lo primero que hace es buscar un abogado para que el abogado le pueda llevar el caso al juez. Así en ese sentido funciona. Entonces, el abogado le da las notas necesarias al aplicante y le dice, mira, para una ciudadanía necesitas primero haber sido buen ciudadano, un ejemplo, ¿verdad? Pues no sé mucho de esto, o sea, haber sido buen ciudadano, no tener problemas con la ley, que no te hayan agarrado bebiendo y manejando y muchas cosas así. Entonces el aplicante reúne todos los requisitos y se los lleva al abogado. El abogado pasa donde el juez, debido a lo estipulado por la ley, entonces decide que el aplicante sí merece una ciudadanía porque reúne todos los requisitos. Amén. Y esto es lo que le llamamos la justicia migratoria que se ha establecido para todos los aplicantes, ¿verdad? Entonces el aplicante goza de los beneficios de que ya cuando tiene su ciudadanía o residencia ya puede viajar, puede ir a ver a sus familiares, puede trabajar de diferente forma, ¿verdad? Y este es un tipo de justicia, la justicia migratoria, le llamo yo, ¿verdad? Y todo esto está dentro de la ley civil, porque hay tres tipos de leyes. La ley sacrificial, que fue la que cumplió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque ya no hay sacrificio que pueda superar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por el perdón de nuestros pecados y por el cual hoy estamos aquí y tenemos redención de pecados. Dele un aplauso a Cristo por la redención que nos ha dado, ¿verdad? Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona. Todos nos debemos de someter a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, un sistema de justicia como el que acabo de explicar ha sido establecida por Dios, y por eso funciona en ese sentido, ¿verdad? Y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero mire lo que dice Romanos 13:5. Dice que es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por razón de causa de la conciencia. La conciencia es lo que llamamos la ley moral, ¿verdad? Entonces, Romanos 13:5 también dice que es necesario estar sujetos a las leyes, ¿verdad? Y someterse
Y no solamente por razón de castigo, o sea, no solo porque nos vayan a castigar, como ya había dicho, por ejemplo, un speed limit ticket vale, digamos, como $40, pero también si tuvo un accidente y de repente alguien falleció, le puede contar como cárcel. Entonces, no solo por el castigo que vaya a recibir, es que usted no va a pasar el límite de velocidad, sino porque esta ley ha sido establecida por Dios y si quebrantamos esa ley, estamos quebrantando algo que fue establecido por Dios y no podemos estar en una desobediencia que vaya en contra de algo que ya está establecido por Dios, porque entonces es ahí donde nos apartamos de la justicia de Dios. Amén, porque Dios es un Dios justo que juzgará a cada persona según los hechos que haya hecho. Y esto vamos a ir aprendiendo más, ¿verdad? En la conciencia es donde se activa la ley moral, porque la ley moral funciona así, es que como la palabra de Dios dice en Jeremías 31:33, que en los postreros días pondría su ley en en nuestra mente y nuestros corazones. Es por eso que nosotros ya sabemos, automáticamente ya sabemos que robar es malo. Mire, un niño cuando hace algo indebido, él se esconde porque ¿quién le dijo que es malo? Es la ley que ya Dios puso en su mente y en su corazón, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios es verdadera y eficaz y se cumple hasta la última tilde, amén. Romanos 13:5 dice por razón de castigo, ¿verdad? O sea, por el miedo que podemos llegar a tener de que me castiguen. No, yo puedo ir a la cárcel por esto, mejor no lo hago. Voy a poner una placa porque si me paran me pueden pedir mi licencia y luego no la ando y luego puedo ir a dar a la cárcel o si me encuentran sin seguro también me pueden penalizar y por ejemplo manejar sin seguro tiene que ir al juez y el juez va a aplicar la ley conforme está estipulado, ¿verdad? Siempre el juez está siguiendo una justicia y aquí le voy a explicar algo. Una vez a mí me chocaron el carro y fui a corte con el que chocó, ¿verdad? Voy a resumirlo lo más que pueda. Cuando estaba ahí el juez, el abogado, perdón, del otro señor que me había chocado, perdió el caso obviamente porque las pruebas eran contundentes. Entonces el abogado le dijo al juez, el juez dictó la sentencia y le dijo X cantidad de dinero más 30 días de cárcel, ¿verdad? Entonces el abogado se acercó al juez y le dijo, juez, déjale la multa, pero quítale la cárcel. Y el juez le respondió, abogado, vos sabés que yo no puedo ir contra la ley, porque yo soy la justicia. Y si yo fallo a la justicia, ¿qué tipo de juez soy? Le dijo. Entonces yo noté que el abogado se molestó. En ese momento están hablando como amigos, pero luego el juez cambió y le dijo, abogado, ¿estás de acuerdo con mi decisión o no? Y el abogado le dijo, sí, su señoría, permiso. Y salió, ¿verdad? Porque este juez aplicó la ley conforme a la justicia lo establecía, porque la justicia decía que tenía que llevar 30 días de cárcel y así fue. Aunque él explicó que aunque él quería no darle los 30 días de cárcel, no era justo porque la justicia lo establecía así. Y aquí estamos viendo cómo trabaja la justicia terrenal, ¿verdad? Que es así, de esta manera, ¿verdad? La justicia funciona así, que se reparte a cada uno lo que le corresponde, ¿verdad? Todos trabajamos y trabajamos por un salario, un sueldo. En la justicia es que está estipulado que trabajemos 40 horas y lo justo es que recibamos un pago. Eso también es justicia, ¿verdad? Es lo justo, ¿verdad? Así podemos ver que la justicia también, ¿verdad? Trabaja a través de la obediencia, como ya leímos en Romanos 13:1. De hecho, estudiando este tema yo me doy cuenta que todo lo que nosotros como hijos de Dios emprendemos, sin la obediencia no hay mucho rendimiento, pues.
Tenemos que estar en completa obediencia en todo para que todo pueda fluir. Y es como jerárquico, primero está el amor, después podría ser la obediencia, ¿verdad? Porque sin obediencia no está la justicia de Dios con nosotros, por lo tanto somos entregados a la ira de Dios. ¿Por qué traigo este tema? La justicia de Dios. Porque hay mucha gente que dice, Dios es amor. Dios no me va a castigar a mí si Dios es amor, ¿verdad? Hay otra gente que dice, ¿y cómo crees que Dios siendo tan bueno me va a mandar a quemar? A mí me han dicho, incluso me han dicho, no importa, cuando yo esté en el infierno me voy a arrepentir y de ahí Dios me va a salvar. Y yo les digo, no funciona así, no es así. Y luego empiezo a explicar, ¿verdad? Todo lo que es Jesucristo, Cristología, ¿verdad? Yo siempre llevo a la respuesta lo más bíblico posible. Por ejemplo, cuando me dicen que ¿cómo me va a castigar Dios si Dios es amor? Pero Hebreos 12:29 dice que nuestro Dios también es fuego consumidor, hermano. Dios es fuego consumidor y así yo pues explico a las personas, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver cómo Dios no es el que manda a la persona a un lugar de castigo que es llamado infierno, sino que la persona por la desobediencia se aparta de la justicia de Dios. Entonces al no estar en la justicia de Dios pasa al otro lado, que es la ira de Dios. Amén. Y aquí vamos a ver esto. Juan 13:17, hermanos. Ay, como corre el tiempo. Ahora entiendo al pastor cuando dice tengo que correr. Pero, amén. Juan 13:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Desde los días de Juan el Bautista vino predicando arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Jesucristo vino predicando también arrepentimiento. Jesucristo trajo el evangelio que hoy tenemos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Nosotros no podemos llegar a ningún lado si no es por medio de Jesucristo. Yo tengo la certeza de que hoy yo no estuviera aquí si no es porque Jesucristo no me lo ha permitido, y esto me llena de alegría. Amén. Amén. Porque sin Jesucristo yo no soy nada. Yo no soy ni siquiera basura, porque ni siquiera para quemarme serviría. Pero yo con Jesucristo soy hijo de Dios, porque Él así lo estableció. Amén. Aleluya. Porque Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo. Es un error pensar que Jesucristo vino a condenarnos. Jesucristo vino a salvarnos, y es lo que la gente no entiende. Y cuando pienso en esto, yo lloro, porque Jesucristo, hermano, no merecía. Jesucristo, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y entre nosotros vivió, se hizo hombre. Y como mi hermano Byron predicaba, lo latigaron, le pegaban, lo escupían, lo pateaban y le decían, profetiza, ¿quién te pegó? Sabiendo quién era, no hizo nada. ¿Y todo por qué? Por salvarme a mí, una persona que a diario falla, hermano. Pero yo por eso le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. Digo que no merezco la salvación, pero sí agradezco que su amor por mí. Amén. Entonces yo por eso quiero explicar lo que es la justicia de Dios, y ojalá me pueda entender al final. Amén. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, de la cual él hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, el mundo ignora que un día va a ser juzgado. El libro de Apocalipsis dice que un día el que no sea salvo compadecerá ante un trono blanco, que el que llegue ahí va a ser para ser condenado, hermano. Y dice Hebreos 10:29: mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual él hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, hermano. Dios no le va a pasar a nadie por alto que se haya alguien burlado de su Hijo. Nosotros, como hijos de Dios, somos representantes o embajadores o cartas del Evangelio de Cristo. Tenemos que sentirnos confiados y seguros que nos van a apedrear, ¿verdad? Que nos van a rechazar, porque si rechazaron a Jesucristo, hermano, que curaba a los enfermos, que hacía ver a los ciegos, que sanaba a gente, que hacía milagros, lo rechazaron, hermano. A nosotros también nos van a rechazar, amén. Pero la gente, cuando dice Dios es amor, ellos ignoran que también es fuego consumidor. Dios ya nos ha enseñado por medio de la palabra qué es lo que debemos hacer. Miqueas 6, 8 y 9. Entre tantas enseñanzas que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras para poder nosotros llevar una vida pues derecha ante sus ojos, ¿verdad? Una vida en santidad, una vida de lucha, ¿verdad? Miqueas 6, 8 y 9 dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia. Y mira, hermano, humillarte ante tu Dios. Debemos ser humildes y mansos como Jesucristo, es quien tenemos el mejor ejemplo. En todo Jesucristo fue perfecto, nunca fue altivo, siempre fue humilde, siempre se humilló ante el Padre, ¿verdad? El 9 dice: la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo. ¿Y a quién lo establece, hermano? ¿Por qué leo esto? Porque está establecido, está enseñado. Ya Miqueas 6, 8 y 9 dice que Él nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide Jehová? Solamente hacer justicia y hacer misericordia y humillarnos ante Dios. Eso no es difícil, humillarnos ante Dios, reconocer que no somos nada sin Él. Amén. Así también podemos ver que hay castigos establecidos por Dios. Mucha gente dice que después de muerto, esto y aquello, pero Hebreos 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La gente piensa que cuando muere, hermano, después de haber hecho tanta cantidad de cosas malas sin haberse arrepentido, van a tener la oportunidad de decirle a Dios que por esto, que por aquello, hermano. La Biblia no dice que una persona que vaya a ser juzgada va a tener la oportunidad de dialogar con Dios y decirle por esto, por esto y por esto. Hermano, la Biblia dice que serán lanzados al lago de fuego. Los únicos que parece que van a poder decir algo en tu nombre, eché fuera demonios, y Él les va a decir: no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Eso es lo único que registran las Escrituras, pero en ningún momento yo entiendo, basado en las Escrituras, que el hombre después de muerto va a ir a dialogar, a pelear una salvación. La salvación se pelea ahorita, es gratis y está en cada segundo, ¿verdad? En nosotros solo es de aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y empezar a caminar una vida en obediencia, ¿verdad? Pidiendo perdón a cada momento, porque a cada momento fallamos. Amén. Ahora mire, Juan 12, 47 y 48.
Aquí nos vamos acercando a lo que está establecido para que el hombre sea condenado, ¿verdad? Juan 12, 47 y 48 dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque ya leímos que Jesucristo no vino a juzgar a nadie, Él vino a salvarnos. Pero mire, yo no le juzgo, perdón, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Ahora el 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. La palabra que Jesucristo ha hablado está aquí. Y Jesucristo ya ha hablado, hermano: arrepentíos, arrepentíos y convertíos. Perdón, desde Juan el Bautista se ha predicado arrepentimiento, arrepentimiento. Después de cada milagro, levántate, ve y no peques más. Camina una vida en obediencia, en agradecimiento a Dios porque te ha salvado, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver cómo en este juicio que Dios va a tener para el hombre, va a haber un abogado, que el abogado es Jesucristo, que en este momento trabaja a nuestro favor y es el que nos defiende, ¿verdad? Del acusador, del enemigo malvado. Entonces, si ya tenemos lo que dice, ¿qué es lo que va a juzgar al hombre? Que es la palabra. Vamos a ver en qué forma, y les voy a pedir que vayamos a Gálatas 5, del 16 al 22. El título es Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Mire, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Perdón, me pasé. Gálatas, dice 5, 16 al 22, ¿sí? Pero si sois guardados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. El 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ve como de esta manera la palabra de Dios es la que confronta al hombre. En realidad Dios no le va a decir por esto y esto, hermano, ya está establecido lo que no podemos hacer. Todo aquello que hemos mentado aquí, que son las manifestaciones de la carne, ¿verdad? Como el adulterio, fornicación, inmundicia, eso es pecado, y ante Dios es terrible, porque Dios en su santidad no puede permanecer en el pecado no puede permanecer ante Dios, y Dios castiga el pecado. Pero si el pecador, la persona está llena de pecado, va a castigar a la persona también, porque el pecado está pegado en la persona.
Es por eso la necesidad de nosotros de permanecer día a día pidiendo perdón y alejándonos del pecado que a diario, tal vez inconscientemente, hacemos, ¿verdad? Esa es la cuestión de caminar en una obediencia y pendiente, ¿verdad? En lo que es el perdón y el temor reverente a Dios, cuidando esa salvación con temor y temblor, ¿verdad? Asegurándonos, hermanos, de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, como le dijo Jesucristo a los discípulos que venían alegres porque los demonios se sujetaban, hermanos, y Jesucristo les dijo: no os alegréis por eso, alegraos porque vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? Pero mire cuáles son los frutos del Espíritu. En el 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermano. Estos son los atributos de Dios, hermano. El amor, el gozo, la paz es contrario a todo lo que hemos leído, ¿verdad? De los frutos de la carne, ¿verdad? Entonces, una persona que muere en los deleites del mundo, hermano, automáticamente va condenado. ¿Por qué? Por medio de la palabra, porque ya establecido. ¿Se acuerda que les di un ejemplo de cómo funcionan las leyes terrenales? Bueno, las leyes de nuestro Dios son similares, ya están escritas. Como le decía, el aplicante para una residencia tiene que ir primero a un abogado. Así nosotros tenemos un abogado por excelencia que se llama Jesucristo. El aplicante lleva las pruebas que se le requirió por el juez para poder tener aquella residencia. Nosotros llevamos un corazón humillado y arrepentido, ¿verdad? Para que estas son las pruebas que nuestro Dios pide para que podamos entrar en esta residencia celestial que se llama la Nueva Jerusalén. Amén. Amén. Entonces así ve cómo está, como es que Dios es perfecto. Dios es perfecto en todo. Cuando uno lee cuando uno busca estos estudios, hay más que decir, hermano, pero estos son temas tan profundos, ¿verdad? Que uno los tiene que resumir lo más que pueda, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, así como el juez le dice al abogado, sí, él reúne los requisitos para entrar. Nosotros, cuando Jesucristo, mire, cuando vamos, ¿cuál es el requisito? El sello del Espíritu Santo. Cuando vamos con el sello del Espíritu Santo, hermano, como dicen las Escrituras, que somos sellados, ¿verdad? Vamos a Jesucristo, que es nuestro abogado, y por medio de Jesucristo vamos al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos reconoce y el Padre ve el sello en nosotros, que es el requisito que pidió al aplicante para poder entrar a vivir en esta nueva Jerusalén, donde todos vamos a estar en el nombre de Cristo. Amén. Así es como funciona la justicia de Dios. Y entonces, al apartarnos de la justicia de Dios y no hacer lo que Él estipula en las Sagradas Escrituras, entonces nos apartamos de la justicia y entramos en lo que es la ira de Dios. Amén. Porque el antónimo de la justicia es la ira. Amén. Entonces, cuando leímos en Romanos 13:5 que toda ley es impuesta por Dios, hermano, y que si no obedecemos esta ley, estamos yendo en contra de algo que fue establecido por Dios, lo cual es muy peligroso hacer. Incluso aquí en la iglesia tenemos pues somos servidores, ¿verdad? Y tenemos una autoridad que es el pastor. Si el pastor dice no, es no, hermano. ¿Por qué? Porque fue Dios quien puso al pastor como cabeza de la iglesia. Nosotros no podemos estar contra algo que fue establecido por Dios, porque entonces nos atrae condenación, como podemos ver en Romanos 13:1. Y esa es la importancia de explicar esto, cómo nosotros podemos entrar en condenación sin siquiera saberlo, con una murmuración, con no estar de acuerdo con mi líder de caballeros, con estar hablando a las espaldas de mi líder. No, yo no puedo hacer eso, porque esto me trae condenación, porque también a él fue establecido, porque Dios lo puso ahí. Es algo que Dios ha establecido, ¿verdad? Para que yo pueda estar en obediencia en esto, ¿verdad? Entonces,
Me interesa, ¿verdad?, traer mucho esto como a enseñarlo, pues, para que podamos ver que Dios es un Dios justo, y en su justicia también a los que seamos obedientes, hermanos, nosotros vamos a obtener regalos, coronas, porque cuando Jesucristo venga viene un galardón con él. Amén. Y ahí viene algo para usted, hermano, porque el apóstol Pablo dice que el que venciere hasta el final se le dará una corona, sea de gozo, sea la corona de gozo, corona, son como 6 o 7 coronas, no, perdón, como 5 coronas, ¿verdad? Corona de paz, corona de gozo, corona lastimosa, la corona incorruptible, amén. Y son regalos, hermano, aparte de la salvación, hermano, y esta es la justicia de Dios. Mire, venid luego, dice Jehová, venid luego, apurate, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mire cómo, si analizamos el versículo, Dios, con todo ese poder que tiene, hermano, y nos dice, venid luego y estemos a cuenta. ¿Qué pasa? Estemos a cuenta de que estamos haciendo mal o de que estamos haciendo bien. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto es el amor de Dios en su justicia, hermano, que mire, el mismo Dios dice, ven y ponte a cuenta. Ven y ponte a cuenta que si eres pecador, yo te limpio. Literalmente así dice el versículo. Es difícil escuchar eso, es difícil entender eso. Yo pues creo que no, ¿verdad? Pero lastimosamente hay muchas personas que son tan inteligentes y no pueden entender algo tan sencillo. Yo hablaba creo que con mi hermano Byron o con mi esposa, o con el pastor, no sé, que yo hablo cuando nos reunimos con mis hermanos a hablar de la Biblia, hermano, ya no me acuerdo con qué hablé esto, ¿verdad? Pero yo le hablaba a alguien de cómo hay personas tan inteligentes que pueden saber cuánto tiene la Tierra de antigüedad, pueden mandar cohetes a la luna, hermano, eso es algo muy complejo, pueden andar en el espacio, pararse en la Tierra, en la luna, hermano. Y nosotros ni idea tenemos de eso, hermano. Y esa gente cómo llegan hasta a poner satélites y inventan teléfonos celulares. ¿Quién sabe cómo funciona un teléfono celular? Para nosotros es normal porque lo tenemos, nos llaman, contestamos, pero ¿cómo esa voz se transmite desde Honduras, desde China a un aparato como este? Es algo muy complejo. Pero ellos lo tienen, ellos se lo inventaron. ¡Qué inteligencia, hermano! Esa gente a la par de nosotros son superhéroes, superdotados, tienen una mente 10 veces mayor que la de nosotros, así de inteligentes son, ¿verdad? Inventan aviones y vuelan, mire qué inteligencia, hermano. Pero mire, hermano, nosotros comparados a ellos no somos nada de inteligentes, pero imagínense que ellos no pueden entender lo que es Génesis 1:1. Amén. Y nosotros sí lo entendemos, hermano, porque Dios nos ha permitido, hermano. Amén. Con toda inteligencia que tienen, hermano. Con toda inteligencia que tienen y creen que venimos del mono. En serio, hermano. No pueden entender que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Es difícil? ¿Es difícil entenderlo? ¿Es difícil entender que detrás de cada creación hay un creador, hermano? No es difícil. Entonces sintámonos afortunados porque nosotros sí entendemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Aleluya, qué bonito es esto, hermano. Y así seguimos leyendo todos los versículos, ¿verdad? En el sexto día creó al hombre, en el séptimo descansó, ¿verdad? Hizo un paraíso y todo, pero bueno, me estoy saliendo del tema de lo que es la justicia de Dios. Hermano, es necesario que permanezcamos en la justicia de Dios, caminando en obediencia. Porque en estos últimos tiempos, hermano, todo se está torciendo. Y mire, es muy sutil, muy levemente todo va cambiando. Nadie se está dando cuenta casi de que todo está cambiando. Los concilios se están perdiendo. Las iglesias las está utilizando el enemigo, hermano.
deliberadamente. Hay mucha prosperidad, hay mucho de todo, pero nada bueno. Gracias a Dios nosotros estamos en una iglesia, ¿verdad? Que tenemos un pastor que predica la sana doctrina, que tiene colaboradores, ¿verdad? Que nos predican, como la prédica de mi hermano Byron el miércoles, hermano, es una prédica para poner atención y para meditar en ella. Como nos ha predicado la hermana Sobeida, hermano, de que somos embajadores. Y nos dio un ejemplo, nos predicó de Jabes, no sé si se acuerda. Yo en mi vida había escuchado a Jabes, pero ¿y este quién es? Dije yo, a la Biblia a buscarlo, hermano. Nos han predicado, hermano, de que solo Cristo salva. Aquí se nos ha enseñado, hermano, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Hermano, no vamos a tener justificación como para decir nunca lo supe, porque a los que más sabemos, más se nos demandará, hermano. Se nos ha predicado de no ser estanques, sino de ser ríos. Se nos ha predicado de permanecer en obediencia. Se nos ha predicado del perdón. Amén. Y se nos ha predicado de la oración. Se nos ha predicado de no seguir ídolos. Se nos ha predicado, hermano, de no ser estar en discordia, hermano. Se nos ha predicado de eso, se nos ha exhortado más bien. Se nos ha predicado de ser limpios, de ser humildes, de ser mansos. Se nos ha predicado, hermanos, de ser buenos colaboradores de Cristo. Se nos ha predicado, hermanos, de que debemos caminar todos juntos como iglesia. Y mira, hermano, cada persona que viene a predicar aquí trae palabra de Dios. Y esta palabra es dada por Dios. Yo decía, Dios mío, ¿qué predico? Dame algo. Porque uno no sabe, los que predican saben lo que yo estoy diciendo. Yo quisiera ser agente inteligente, voy a predicar de esto, lo tengo. Mándeme, pastor. No funciona. Es Dios quien pone el tema. Y uno fluye en ese tema y uno se deleita buscando. Yo me deleité buscando en lo que es la justicia de Dios, porque ¿sabe qué me di cuenta? Que la justicia de Dios funciona con la obediencia. Fuera de la obediencia lo que hay es ira. Amén. Entonces se nos ha predicado, hermano, y como le decía, cada prédica es como dada, ¿verdad?, por Dios al predicador, hermano. ¿Para qué? Para que el predicador hable a la iglesia conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios le da al predicador, hermano. Entonces, si lo ponemos de este punto, hermano, Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado, ¿verdad? Y yo sé que hemos escuchado, hermano. No crea que los estoy regañando, hermano. No. Yo lo que le estoy diciendo es que Dios nos ha hablado, porque Dios es un Dios justo y a diario nos habla. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios a través de una prédica. Como se nos ha predicado aquí también, que no tenemos que esperar a que venga el profeta de X lugar, hermano. Si aquí cuando el predicador predica, es la palabra de Dios la que está predicando, amén. Mire, cuando mi hermano Byron predicó de la crucifixión de Jesucristo, hermano, mi corazón se hizo chiquito, hermano. Pero son prédicas muy importantes. Una vez yo andaba que no hallaba qué hacer y yo vine aquí, hubo una prédica de oración, dije yo, esto es lo que tengo que hacer, porque Dios habla de diferentes maneras. Amén. Y es la importancia, hermano, de mantenernos en obediencia y pendientes con todas las herramientas, porque en estos últimos días el fin se acerca, hermano. Voy a entrar en este tema. La justicia de Dios va a terminar, o sea, la gracia de Dios va a terminar y va a empezar la ira de Dios. El arrebatamiento marca el principio de la ira de Dios. Tenemos que estar pendientes en eso, ¿verdad? Pendientes como las 10 vírgenes, que 5 de ellas guardaron aceite para la venida del novio, ¿verdad? Así tenemos que estar, hermano, porque en estos últimos tiempos, hermano, mire, ya está la casa abrahámica, que son tres iglesias, una sinagoga, una mezquita y una iglesia. De estas tres va a salir una sola religión. Esto se llama ecumenismo.
Va a haber una sola religión que la van a poner a como ellos quieran. Hay 10 nuevos mandamientos que los hicieron también en el Sinaí. Hasta Cash Luna andaba ahí representando a los cristianos, hermano. De verdad que sí. Entonces es importante que nos mantengamos pendientes de lo que está ocurriendo. Se está hablando de un nuevo orden mundial. Todo empieza con rumores y al final lo tenemos ahí, que ya no hayamos que hacer. Pendiente con eso del nuevo orden mundial. Yo no entiendo qué es eso, no sé qué es eso, pero es bueno que investiguemos qué es el orden mundial o qué va a ser. Ya los que se llaman Illuminati se están volviendo más descarados, ya salen en la televisión, en los muñequitos ahí, los superhéroes luchando contra los Illuminati ganan, el superhéroe se corre, hermano. Imagínense el mensaje subliminal que estamos teniendo. Se está viendo que a lo malo se le está llamando bueno. Mire, Hamas está atacando a Israel. Estados Unidos está haciendo huelga en apoyo a Hamas. Ya se le olvidó a Estados Unidos que el 9/11 fue Al Qaeda que les mató un montón de gente y les tumbó la economía. ¿Por qué? Porque a lo malo se le está llamando bueno, como las escrituras lo dicen. Hermano, es importante que pongamos atención en esto, ¿verdad? Y que pidamos al Señor en oración que nos mantenga firmes, ¿verdad? Y en obediencia para lograr la justicia de Dios, ¿verdad? Para permanecer en la justicia de Dios. O sea, vivir buscando la justicia de Dios, como dice la palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás, hermano, vendrá por añadidura. Amén. Así que con esto voy a concluir, hermano, no sin antes pues hacer un llamado, hermano, si hay alguno que aún no ha entrado en la justicia de Dios y hoy quiere empezar a caminar en obediencia con Dios. Este es el momento que puede pararse, hermano, para que pueda pedir perdón a Dios y empezar a caminar como hijo de obediencia, ¿verdad? En toda obediencia, sabiendo que Dios le redime del pecado y lo lleva al Padre, ¿verdad? ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo hoy? El púlpito está abierto, hermano. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo hoy, puede pasar. Amén. Si no lo hay, hermano, le voy a pedir que se ponga de pie y me ayude a orar, hermano, para cerrar este servicio, ¿verdad? Dándole gracias a Dios y